Buenos días, mi nombre es Luis Alejandro Roa Carrero y me corresponde defender sobre los siguientes puntos. Operadores y funciones. Los operadores son símbolos que indican cómo se deben manipular los operandos. Estos mismos, en conjunto con los operandos, forman una expresión, que es una fórmula que define el cálculo de un valor. Los operandos pueden ser tanto constantes o variables, o llamados a funciones, siempre que estos devuelvan algún valor. Los compiladores son quienes se encargan de evaluar a los operandos, los cuales se leen tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y como tal, este orden puede ser alterado gracias a los paréntesis si se desea. Una función es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente al resto del programa. Esta misma como tal, la función tiene tres componentes importantes. El primero vendría siendo los parámetros, el cual son los valores que se les da a la función y vienen como datos de entrada. Luego está el código de función, el cual es la propia resolución de la función dentro del mismo. Y finalmente estaría el resultado o valor de retorno, el cual viene siendo eh, dado al final de la función. En estas dos imágenes podemos apreciar a los operadores con su propósito. Este operador viene siendo más, que viene siendo la adición, menos, que viene siendo la sustracción, x, que viene siendo la multiplicación, barra, que viene siendo la división, y porcentaje, que viene siendo el resto de la división entera. Este en el caso de operación de programaciones en C++, en las funciones. Como tal, aquí podemos apreciar un ejemplo más claro de cómo vendría siendo la función, ya que la propia función es una sección pequeña que calcula el valor independiente. En este caso podemos ver cómo en una sola programación tenemos un proceso A que tiene un inicio, un proceso y un fin, que viene siendo el proceso A en uno solo, y el proceso B que tiene un inicio, proceso y un fin en un solo cuadro de resolución. Datos. Es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Los datos describen de manera empírica información de la cual se debe recabar a través de la examinación. Esta examinación debe ser agrupada o tabulada. Como tal, un solo dato de por sí no es capaz de describir de manera eficaz la información que se recaba. Entonces, esta debe ser agrupada para obtener un resultado con mayor satisfacción. Tipos de datos. Entre lo que se cabe, los tipos de datos, se debe decir que es indispensable saber el origen de un dato en específico. Como tal, los datos tienen un origen dependiendo de su carácter o tipo. Entre los tipos de datos tenemos los numéricos, que ahí abarcan los números enteros y reales, el texto, que puede ser de carácter y de cadena, y el lógico, que puede ser verdadero y falso. Modalidades de datos. Datos variables. Como tal, los datos variables tienen dos funciones importantes. La primera sería que en programación facilita al programador al poder asignarle un nombre específico, y el cual también debe ser capaz de escribir programas a partir de este mismo. Y los datos constantes, dentro de lo que cabe, los datos constantes son datos que no varían su información, y como tal son datos que no son conmutables, y que gracias a esto se le debe agregar una declaración de tipo al inicio de la función o de el programa. Expresiones y operadores. Las expresiones realizan acciones específicas, según un operador con uno o dos operandos. Los operandos
Pueden ser tanto una constante como una variable o el resultado de una función. Los operandos son tanto lógicos como aritméticos y relacionales. La funcionalidad de un operador se ve determinada a partir de los datos que estén en sus operandos en la función existente. Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos realizan operaciones matemáticas, como sumas o restas con operandos. Existen dos tipos de operadores aritméticos, que son los operadores aritméticos unarios, que son los que realizan una acción sobre un solo operando, y los binarios, que son los que realizan acciones sobre dos o más operandos en una expresión compleja. El orden de la misma va determinada a partir de las especificaciones. Estructuras algorítmicas secuenciales, sentencias de asignación, operaciones de entrada y salida. La estructura secuencial es aquella en la que una instrucción o acción sigue a otra en secuencia. Las tareas se suceden de tal modo que el final de una viene siendo el principio de la siguiente, y así sucesivamente hasta finalizar el programa. Codificación de sentencias secuenciales. Las computadoras trabajan de forma secuencial y eventualmente toman decisiones. Tras evaluar el estado que guardan las variables y los atributos de las clases y los métodos que se usan en programación estructurada. Existen cuatro tipos de sentencias, las cuales son secuenciales, condicionales, cíclicas y llamadas a métodos. Operaciones de entrada y salida. Son una serie de operaciones que se llevan a cabo internamente de nuestro computador o ordenador para lograr que las llamadas solicitudes de ciertos dispositivos tengan el efecto deseado. Aquí en este marco podemos contemplar que las partes de un algoritmo se dividen entre los datos de entrada, el proceso y los datos de salida. Esto, en su mayoría, las operaciones de entrada y salida, son la mayoría de las acciones que se realizan cuando estamos hablando de un dispositivo electrónico. Normalmente, cuando hacemos alguna acción, este viene siendo una operación de entrada o un dato de entrada que viene siendo obtenido por la computadora para luego ser leído y haber realizado algún proceso para finalizar con el dato de salida o la operación de salida. Aquí podemos apreciar las referencias bibliográficas que utilicé para realizar esta exposición. Muchas gracias por su atención.